Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Y así va a ocurrir, quizás no el primer día, quizás necesites escucharme un par de días seguidos como para ir acostumbrándote a esta forma de dormirte, pero es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés ya esperando, deseando que el sueño llegue, ¿no? Porque uno puede estar con los ojos cerrados y en posición horizontal y el sueño no llegar, como cuando uno espera un tren, ¿no? No necesariamente, ya hablamos de Penélope una vez, ya hablamos del muelle de San Blas, pero no voy a cuando uno espera el tren en el cual, por ejemplo, llega la persona amada. No voy a esperar a alguien que se baje de un tren. O sea, no voy a esperar a que llegue alguien que nosotros deseamos que llegue, sino que estoy hablando de esperar a que llegue el tren para subirme al tren e irme yo. ¿Se entiende? Una cosa es estar en el andén esperando a que llegue alguien y se baje del tren. Otra cosa es esperar el tren para uno subirse. Bueno, y hay veces en las que uno espera el tren y nunca llega, ¿no? Y tarda un montón y uno tiene hambre y quiere volver a su casa y no puede porque el tren no llega. Eso tiene que ver con una dependencia de los demás, ¿no? Si uno tuviera, por ejemplo, su propio tren, podría llegar a donde quisiera, cuando quisiera, y no tendría que andar dependiendo del chofer, del tren, ¿no? Del chofer de un tren ajeno. Sería como el maquinista del tren. No sé si los trenes tienen choferes. El conductor del tren. Sí, me gusta la palabra conductor. Como te digo, si uno tuviera su propio tren, podría no depender de nadie. Ocurre que si uno tiene su propio tren, es un problema. Primer telebostezo. Recuerdo cuando hablaba de los telebostezos y hablaba de
de cómo los bostezos se contagian, ¿no? Cómo yo desde aquí puedo lograr que vos allí donde estés, por ejemplo en un tren, bosteces, ¿no? Porque podés ir tranquilamente en un tren, podés ir en un tren escuchando con auriculares el podcast y de esa forma intentar quedarte dormido o dormida. Eh, no creo que te convenga porque quizás te pases, ¿no? Quizás no te bajes donde tengas que bajarte y todo a causa de que yo te hice dormir. No, preferiría que escuches el podcast cuando llegues a tu casa. En este momento tengo los ojos humedecidos, pero no es una cuestión de llanto, no es una cuestión de tristeza, sino que es una cuestión de sueño. Uno cuando bosteza se le humedecen los ojos, no sé por qué. ¿Será que los ojos están celosos, ¿no? Y también quieren atención, entonces la boca se abre, así cual león de Metro Goldwyn Mayer, y los ojos también quieren atención, porque claro, la persona que nos está viendo está prestando atención directamente a nuestra boca, que se abre cual fauces de león. Y los ojos también quieren atención, y los ojos se humedecen justamente como para que alguien les preste también algo de atención, como para que alguien diga, bueno, aquí están mis ojos también, no me había dado cuenta, debo secarlos porque están humedecidos ahora mismo. Quizás también sea una especie de acto reflejo por el cual los ojos simulan estar llorando, ¿no? Para reclamar esa atención, o sea una cosa de actuación innata que tenemos cada uno de nosotros y que podemos llorar cuando queremos, podemos llorar cuando nos lo proponemos, incluso podemos llorar cuando no nos lo proponemos. Yo tenía una amiga que era tan buena actriz que podía llorar incluso cuando no se lo proponía. Ella no quería llorar en determinadas escenas y terminaba llorando, es por eso que la terminaron expulsando de cada uno de los programas en los que estuvo, pero bueno, ya te voy a contar esta historia. Déjame que siga hablando de los trenes, porque decía que si uno tuviera un tren propio, sería un caos. Ahí estoy. Bostezando de nuevo, ya 4 veces en menos de 5 minutos, no sé cuántas veces bostecé. Me imagino que habrás bostezado alguna vez, porque si ya bostezaste es como un indicador de que ya el sueño también está llegando a tu vida, ¿no? Ponle sueño a tu vida, decían las Spice Girls en las épocas en las que las Spice Girls cantaban, ¿no? Justamente. También pueden expresarse ellas sin necesidad de cantar, ¿no? Pueden expresarse desde sus cuentas de Instagram y demás. Pero yo estoy hablando de cuando cantaban, ellas cantaban una canción cuyo nombre era Spice Up Your Life. Y podríamos cambiarlo por, no sé, Dream Up Your Life. No sé si existe Dream Up, pero bueno, podemos hacer una analogía con las Spice Girls y ponerle no sé, las Dream Girls. Ocurre que cualquier cosa en la que nosotros hablemos de sueño se interpretará hacia el lado del anhelo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las Dreams Girls, seguramente nadie asociará las chicas del sueño como chicas para dormirse, sino que al revés, van a interpretar las chicas del sueño como chicas soñadas. ¿Se entiende? Como unas mujeres muy atractivas, que todo el mundo podría soñar. Esa sería la explicación. Sin embargo, nosotros no queremos hablar de las Dream Girls como Dreams, como chicas de ensueño, o como las chicas soñadas, como las chicas que podrían ser el sueño de cualquier hombre.
sino que debemos hablar de las chicas del sueño, de las chicas que les gusta dormir. O no sé si les gusta, pero bueno, las chicas que buscan dormir. Las chicas, como podemos hacer una especie de promotoras, ¿no? Promotoras del sueño, así como hay promotoras de marcas, promotoras de eventos, podría haber promotoras del sueño, ¿no? Unas chicas así vestidas con ropa ajustada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las promotoras tienen ropa ajustada, ¿no? Porque a mí se me ocurra. Es que condición sine qua non para una promotora tener ropa ajustada. Una promotora que no tenga ropa ajustada no puede considerarse promotoras. De hecho, desde el sindicato de las promotoras les piden que tengan ropa ajustada, sí o sí. Es como un policía sin uniforme, ¿no? Más o menos. Pero bueno, me imagino en el medio de un evento, ¿no? Unas promotoras del sueño. ¿Quién estaría bancando económicamente a las promotoras del sueño? Bueno, nadie. No sé quién podría poner dinero para esto, pero yo me imagino unas promotoras ahí, como quien dice, cultivando la cultura, bueno, cultivando la cultura, de alguna manera fomentando la cultura del sueño. Promotoras allí, ¿no? Paradas. Pues, las promotoras, si hay gente que tiene dolor de pies, son las promotoras. Sí, hay gente que acude bastante seguido a los podólogos y a todos aquellos profesionales que tienen que ver con la postura, que tienen que ver con los huesos, incluso que tienen que ver con los pies directamente, son las promotoras. Estas chicas años pasan de pie. De hecho, conozco promotoras que han pasado muchos meses, incluso años de pie, haciendo una promoción casi eterna. Han envejecido. ¿Sí? Yo he ido a un lugar de viaje y me he encontrado con una promotora, he regresado a mi lugar de origen y unos años más tarde he vuelto al mismo lugar y me he encontrado a la misma promotora en el mismo lugar. Por lo que sospecho que esa promotora ha estado ahí siempre y nunca se ha movido. Desde que yo me fui hasta que yo volví, ella siguió ahí. Quién sabe si tuvo la oportunidad de volver a su domicilio, aunque sea para cambiarse de ropa, para bañarse, o no, o tuvo que estar allí de pie, ¿cómo decirlo? Eternamente, quizás. Las promotoras están hechas para estar de pie eternamente. Ellas tienen como una fortaleza mayor, ¿no? Como para poder aguantar más tiempo de pie, poder aguantar más tiempo que el que aguantamos cualquiera de los seres humanos, ¿no? Las promotoras nacen con un don, así como, no sé, los japoneses nacen con el don de saber jugar mejor al ping pong que nosotros. No sé si son los japoneses o los chinos, o los coreanos. Puede ser, no recuerdo quiénes son los que juegan al ping pong. Pero bueno, las promotoras nacen con un don, ¿no? Hay chicas que nacen con el don de estar de pie mucho más tiempo que todos los demás, como los caballos. Los caballos son los animales que más tiempo pueden estar de pie. Uno siempre que pasa va a ver el caballo parado. Es raro que uno vea un caballo acostado. Y uno dice, pero escúcheme, señor caballo, nunca va a descansar, nunca va a sentarse. Bueno, el caballo no se sienta. Lindo sería poder ver un caballo sentado, ¿no? Yo he visto toros sentados, pero no caballo sentado. El caballo no se sienta, el caballo directamente se acuesta, porque no le gustan las medias tintas. O sea, hay hay animales que van a todo o nada, son los caballos. O estoy parado, el caballo siempre dijo, o estoy parado o me acuesto. Eso de andar con tibieces a mí realmente no me gusta. Me dijo el caballo un día, mientras yo obviamente le miraba los dientes, ¿no? Y el
Caballo me hablaba y me dijo, no, porque yo eh, suelo estar o acostado o parado. A mí las medias tintas no me gustan, esas cosas que se quedan a la mitad no me gustan, yo voy a todo o nada. Y yo, en vez de mirarlo a los ojos, le miraba los dientes. Y meta a mirarle los dientes, meta a mirarle los dientes. El caballo en un momento se quedó callado, me miró fijo a los ojos y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, te estoy mirando los dientes. Me dice, no. Me dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Uy, le digo, discúlpeme, señor caballo, tiene razón. Y bueno, obviamente me fui, ¿no? Me fui muerto de la vergüenza porque, claro, yo sabía que era un caballo regalado él. Y bueno, igualmente le miré los dientes contradiciendo el refrán. Incluso sin escuchar todo lo que me contaba él, que no le gustaban las medias tintas y demás. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a empezar a colgar en patreon.com/podcast para dormirse todos aquellos episodios que nacen aquí, todas aquellas historias que nacen aquí y que no tienen final. O sea, todo esto que empezamos a hablar recién, que tenemos un montón de historias para contar, la historia de la promotora que estaba ahí parada, estuvo como un montón de años parada, la historia del caballo, ¿sí? El caballo que nunca, que también, la promotora que era como un caballo, también tenemos la historia de mi amiga, la actriz, que era tan buena actriz que no podía, eh, que incluso podía llorar cuando no se lo proponía, la historia del tren del principio sin las vías, digo, quedan un montón de historias inconclusas siempre. ¿Por qué? Porque al improvisar las historias que cuento aquí en el podcast, muchas veces empiezo a contar una historia y termino contando otra. Y la historia me lleva hacia otro lugar, por lo tanto terminamos contando otra historia. Pero hay una historia o varias que quedan pendientes, que quedan inconclusas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando voy contando la historia, incluso en el medio, eh, nacen otras historias. ¿Sí? En el medio comento algo acerca de alguien y eso digo, bueno, ya quedará para otra historia o lo desarrollaremos en otra historia. Bueno, voy a hacer así, en patreon.com/podcast para dormirse voy a empezar a colgar las historias que se desprendan de las historias que contemos aquí en el podcast. O sea, esas historias que nacen, esos temas pendientes, esas temáticas que digo, mira, qué buen título sería este para una historia. Bueno, esas historias vamos a empezar a colgarlas en patreon.com/podcast para dormirse. Esas historias que uno, mientras cuento una historia, sale la idea de otra historia. Bueno, esas historias van a ir a parar a Patreon. Incluso también se me ocurre que podemos contar las continuaciones de las historias, o sea, las segundas partes. Por ejemplo, la segunda parte de, no sé, aquí veo el estafador del Tender, la segunda parte del estafador del Tender, la segunda parte, bueno, de un montón de historias que también dan pie para hacer una segunda parte porque no han tenido un final concreto, porque queda todavía mucha tela para cortar, ¿no? Dijo eh, la gente esta del taller de costura. Bueno, hay muchas historias que dan lugar a que la historia continúe, a que sigamos hablando de los mismos personajes o incluso nos enteremos de qué hacen los personajes luego de haber terminado esa historia. Si hay otra parte, bueno, hay otra parte, una continuación. Por lo tanto, digo, bueno, también podemos hacer las continuaciones de las historias. Todo eso va a ir a parar a patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que puedan colaborar con el podcast, colaborar con este podcast, ¿no? Colaborar económicamente y de paso llevarse esos episodios exclusivos para gente que quizás no se puede dormir con este podcast o que quizás guste tanto de las historias que contamos aquí que quiere escuchar más. Bueno,
si tenés esa locura, podés, a la vez que colaborás con el podcast para que pueda haber cada vez más historias, eh, pasar por patreon.com/podcast para dormirse y allí, bueno, escuchar todas estas historias, todos estos episodios que hay allí exclusivos para quien pueda colaborar, ¿no? Para quien no se pueda dormir y tenga tanto insomnio, tanto desvelo, que eh, tenga incluso ganas de seguir escuchando estas estupideces que yo digo aquí. Porque quizás, bueno, quizás seas masoquista, o sea, quizás este podcast no te sirva, quizás este podcast no te haga dormir, quizás, no sé, te gusten las historias que yo cuento aquí, en vez de aburrirte, te terminen gustando, y estas historias que yo cuento aquí se hagan adictivas para ti, oh hermano. Entonces, lo que haces, en vez de dormirte, en vez de aburrirte y luego dormirte, lo que haces es ir ávido de más historias a patreon.com/podcast para dormirse y ponerte a escuchar como un loco una tras otra. Eso puede ocurrir tranquilamente. Pasa que, bueno, va en contra de cualquier efecto que yo quiera lograr con el podcast. Igual no me enojaría. Si ocurre eso, yo no prometo no enojarme. Si alguno quiere ir y colaborar en patreon.com/podcast para dormirse y ponerse a escuchar una historia tras otra, yo no me voy a enojar. No, prometo no enojarme en lo más mínimo. Este podcast es un podcast que está diseñado para que te puedas dormir, ¿sí? Voy a contarte una historia, como siempre se hizo, como dije al principio, una historia para dormirte, un cuento para adultos. No porque sea subido de tono, ni mucho menos, pero bueno, no será un cuento para niños, ¿no? Porque no somos niños ya. No será un cuento de princesas o de superhéroes, sino que será una historia que nos puede llegar a atrapar, nos puede llegar a llamar la atención, por lo menos al principio, pero progresivamente va a ir aburriéndote para que puedas conciliar el sueño y para que al final puedas dormirte y descansar, cosa que ahora no estás pudiendo lograr. ¿Por qué hago esto? Bueno, en principio porque quiero, ¿no? Segundo, porque yo también he tenido insomnio. Tercero, porque creo que es la mejor forma de poder conciliar el sueño, escuchar una historia y engañar de alguna manera a la mente para que deje de tener esos pensamientos que ahora tiene. Podría haber una cuarta razón y es para hacerte compañía también, ¿no? Porque muchas veces a la noche necesitamos a alguien que nos distraiga y alguien que nos saque de esos lugares en los que no queremos estar, de esos lugares a los que nos llevan nuestros pensamientos, a esos lugares donde nos lleva la ansiedad, a esos lugares donde caemos después de haber tenido un mal día, de haber tenido una mala experiencia. Y en esos momentos necesitamos una compañía, necesitamos que alguien nos, nos acompañe hasta que podamos dormirnos. Bueno, esa es mi tarea, aquí estoy justamente para eso. Es como una especie de combo. Es el mismo combo que tienen los niños cada vez que le contamos un cuento, porque ellos también se llevan nuestra compañía, ellos se sienten protegidos hasta que se pueden dormir, no se sienten solos y, y eso es, como te digo, parte del combo. Uno cuando cuenta una historia no solamente distrae a la mente, tranquiliza, sino que también acompaña y hace que aquella persona que está escuchando la historia y se está por dormir, se tranquilice, no se sienta sola. Pasa con los niños y pasa con nosotros también. Por eso aquí estoy haciendo este podcast, para continuar con esa bella costumbre y tan importante costumbre de contar historias para dormir.
déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de Catalina. Catalina era una amiga que era actriz. Es la misma historia que anuncié hace unos minutos. En realidad no la anuncié, sino que se me vino a la mente y digo, bueno, no vamos a empezar a contar la historia sin antes saludar y hacer una especie de introducción y hablar con vos. Lo que podemos hacer también en patreon.com/podcast para dormirse es colgar historias sin introducción, ¿no? Porque hay muchas personas que gustan de las historias, solamente de las historias, sin necesidad de que yo empiece a hablar antes. Por lo tanto, bueno, es posible también que colguemos en Patreon episodios que sean solamente de historias, para que no tengas que fumarme a mí hablándote un montón de tiempo al principio, antes de la historia. En sí, toda la introducción, todo lo que yo hablo antes de contar la historia, tiene que ver con la misma esencia del podcast. Tiene que ver con empezar a distraer un poco tu mente. Es aleatorio igualmente, porque muchas veces comienzo la historia un poco antes, algunas veces la comienzo un poco más tarde, pero bueno, es todo parte de lo mismo. ¿Sí? La idea es no hacerlo monótono, la idea es no hacerlo repetitivo, la idea es, digo, entre episodios, ¿sí? Que no sean iguales todos los episodios. Es por eso que las historias están improvisadas, es por eso que es más una charla. Es por eso que yo siempre lo asemejo con hacerte compañía hasta que te duermas. O sea, si yo tengo un mal día y quiero que un amigo venga a casa, no quiero que agarre un libro y me lo lea. Quiero que charlemos hasta que me pueda quedar dormido o empezar a charlar un poco para ir tranquilizándome y luego decir, bueno, te voy a contar una historia para que te puedas dormir así como te contaba cuando eres niño. Bueno, más o menos esa es la idea, ¿sí? No es el contar una historia por contar, pero puede ser que haya gente que más allá de utilizar las historias para dormir, le gusta escuchar historias. Por lo tanto, también en patreon.com/podcast para dormirse voy a colgar episodios que sean solamente de historias, sin ninguna introducción, solamente para escuchar una historia, más allá de para dormirse, que igualmente se pueden usar para dormir, pero bueno, el podcast lo que tiene de bueno es que uno lo puede utilizar para lo que quiera. Incluso para poner de fondo antes de un Super Bowl, ¿no? ¿Qué sé yo, por ejemplo? Si el año que viene en un Super Bowl no hay evento de medio tiempo porque no pudieron contratar no pudieron contratar a Shakira o no pudieron contratar a, no sé, a Rihanna o a alguien, bueno, yo estaré encantado de poner mi voz y de que el podcast pueda ser el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Que no es la idea poner un podcast en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Bueno, no importa, seguiré esperando mi oportunidad, seguiré esperando a que Shakira no pueda asistir. Independientemente de Shakira y de todos, esta historia habla de mi amiga Catalina. Mi amiga Catalina era actriz y ella era tan buena actriz que lloraba incluso cuando no se lo pedían. Tan buena actriz, digo, era contraproducente esta historia. O sea, es contraproducente lo que le ocurre a Catalina. Yo voy a intentar ponerte en autos, ¿sí? Abrirte la puerta y que te puedas subir. Catalina es una amiga que yo conocí en la época en la que estudiaba locución. En esa época teníamos clases de teatro. Parece mentira, ¿no? Pero uno cuando estudia locución tiene clases de teatro también. En los primeros años teníamos expresión corporal, que después se convirtió directamente en teatro. El teatro como teatro, ¿sí? No era que lo utilizábamos para
adecuarlo a la profesión, sino que eran clases de teatro, supuestamente orientadas a que pudiéramos desinhibirnos y a que pudiéramos manejar mejor el cuerpo y estar un poco más relajados delante de las cámaras o delante del micrófono. Bueno, cuando yo estudiaba teatro, no importa, no voy a empezar a detallarte las clases de teatro ahora mismo. Pero bueno, en esos momentos conocí a Catalina y bueno, entablamos una relación de amistad y bueno, después la seguí viendo incluso después de egresar, ¿no? De la carrera, la seguí viendo, ¿no? Y ella me contaba a medida que su carrera iba avanzando. Ella tuvo un ascenso meteórico y llegó a actuar en novelas muy importantes, en canales de televisión muy importantes, incluso también en canales de cable y demás. Su ascenso fue muy rápido a causa de su facilidad para llorar. Ella era una persona que tenía mucha facilidad para llorar y al fin y al cabo, no, los buenos actores o las buenas actrices siempre tienen el problema, entre comillas, ¿no?, de simular un llanto, porque uno puede simular una ira, uno puede simular una tristeza sin llorar, ¿no? Uno puede simular alegría, porque uno puede reírse adrede simulando que se ríe, pero es difícil simular que uno llora, porque uno para simular que llora tiene que, mínimamente se le tiene que caer una lágrima. Entonces, bueno, uno puede bostezar y de esa forma esperar a que los ojos se pongan celosos y también bostecen. Bueno, de hecho esa historia, por ejemplo, es una historia que podría ir a patreon.com/podcast para dormirse. La de los ojos celosos, ¿no? Una historia que nace aquí en un episodio que no vamos a desarrollar porque nace en el medio de otra historia, nace mientras estamos contando otra historia, pero que sería lindo desarrollar en algún momento. Es por eso que estas historias las voy a contar y voy a subirlas allí en patreon.com/podcast para dormirse. Para todos aquellos que quieran o puedan colaborar con el podcast, para poder contribuir a que podamos seguir online y que mañana no dejemos de hacer el podcast. Y además, bueno, van a tener la posibilidad de acceder a esas historias exclusivas, ¿sí? Porque van a ser historias que solamente van a estar allí. Y se van a ir renovando también, es la idea. O se van a ir sumando, qué sé yo. Bueno, la idea por ahora es esa. No me preguntes demasiado, o sea, no puedo ahora. Estoy masticando chicle, así que no puedo pensar demasiado. Bueno, volvamos a mi amiga Catalina. Ella tenía la particularidad de que podía llorar como muy fácil. Entonces, claro, podía hacer lo que quizás a los actores más les cuesta, que es el tema del llanto. Uno puede, reitero, simular una risa, pero es más difícil simular un llanto. ¿Cómo uno simula un llanto sin que se le caiga una lágrima? Bueno, hay recursos, ¿no?, dentro de la actuación que tienen que ver con, no sé, gotas que se le caen en los ojos y demás, ¿no? Hay recursos para simular el llanto, pero bueno, cuando al actor o a la actriz no se les cae una lágrima, ¿no? Entonces, bueno, como no se les cae una lágrima y no pueden forzar no pueden forzar el llanto, se recurre a un llanto artificial. Pero, ¿qué ocurriría o qué ocurre cuando hay una persona, una actriz, que puede llorar, ¿sí? Sin necesidad de estar dependiendo de nada artificial, que puede llorar cuando se le da la gana? Bueno, hay actrices que pueden hacerlo, ¿no? No son todas, pero hay actrices que utilizan algún tipo de recurso y pueden llorar sin necesidad de apelar a ningún elemento artificial, ¿no? Pueden llorar como lloran realmente. Esas personas, yo digo, ¿no? No pueden estar nunca en pareja.
las actrices, los actores, que pueden llorar tan fácilmente, si vos estás en pareja con una de esas personas, nunca le crees nada. Por ejemplo, un día vienen y te dicen, tenemos que hablar. Y se agarran aquí con dos dedos la parte de arriba de la nariz, la parte que está entre los dos ojos. Vendría a ser como si se agarraran el tabique directamente, pero a la altura de los ojos, como una señal de congoja, y empiezan a llorar. Y uno se alarma, porque dice, mi pareja está llorando y me dice, tenemos que hablar, ¿qué habrá pasado? ¿Me dejará? Y capaz que es para divertirse, ¿no? Como puede llorar, como es actriz o es actor, y puede hacer esas escenas, quizás sea para divertirse, ¿no? Sea para tomarnos el pelo y nosotros, primero, que a veces ni nos vamos a enterar, ¿no? Porque, qué sé yo, una buena actriz o un buen actor puede simular estas escenas de congoja y de esa manera obtener lo que quiere. ¿Qué sé yo? Viene, ¿no? Tu novia, tu pareja, lo que fuera, y te dice, tenemos que hablar. Y se agarra así, con la cabeza para abajo, los ojos cerrados, y te dice, no, hay una situación que no sé cómo manejarlo, porque yo te he pedido que laves los platos y no los lavas. Y llora y está acongojada y demás. Entonces, claro, el novio, la persona que está del otro lado mirándola, dice, no, pero escúchame, Roberta, no te pongas así, no quiero que llores, tampoco es para tanto. No, sí, porque hay platos de la semana pasada y yo no puedo lavarlos. Bueno, pero escúchame, Roberta, está bien, no. Por favor, no te preocupes, no te preocupes. Voy a lavar los platos de la semana pasada, incluso los del mes pasado también. Prometo lavarlos ahora mismo. Entonces, claro, ahí Roberta, haciendo uso de su facilidad para actuar, convence a su novio de que lave los platos. Es peligroso porque, bueno, el novio convengamos que era un sucio, pero Roberta, apelando a ese recurso, puede conseguir lo que quiere, ¿no? Simulando que está acongojada o incluso simulando cualquier otra emoción. Por ejemplo, simulando la ira, ¿no? Como que se está volviendo loca, como que... No hagas eso, Roberta, no hagas eso. Yo te compraré ese collar de diamantes, qué sé yo. No sé. Incluso las actrices o los actores pueden llegar a desbarrancar, eh, hacer desbarrancar, si es que la palabra existe, ¿no? Hacer desbarrancar. No sé, pueden, hacen temblar a la psicología. Y no de frío, ¿no? Porque la psicología puede temblar cuando tiene frío. No sé, los psicólogos en la Antártida seguramente están todos temblando. Yo nunca supe si se puede fumar en la Antártida. Porque claro, uno es como que no hay necesidad de fumar. Uno habla y ya le sale humo por la boca. Entonces, ¿para qué quiere fumar? No tiene sentido. Es más, en la Antártida hay muchas personas que se toman fotografías para Instagram lanzando bocanadas de humo, así como Gustavo Cerati. Entonces, es más sano vivir en la Antártida porque uno no necesita fumar para hacerse ese tipo de fotografías. Directamente con la misma bocanada que nace de la boca cuando el clima está muy frío, esa bocanada que no es humo, es vapor, ¿no? Que sale dentro de la boca y se ve porque afuera el aire está muy frío y dentro del cuerpo el aire está muy caliente, y esa diferencia de temperatura hace que el vapor se note, ¿no? Como cuando nos duchamos y en invierno llenamos todo el baño de vapor. Bueno, es lo mismo, es el vapor del agua caliente. En este caso es el vapor que sale del cuerpo ya en forma de vapor, ¿no? No sale en forma de agua como en el baño. No, que ya nace en forma de nube. Nos sale una nube de adentro. Todos tenemos una nube adentro.
me siento un unicornio o un osito cariñoso, pero si uno se pone a pensar, uno tiene una nube dentro de la panza y cuando habla, más en la Antártida, le nace la nube de adentro, le sale la nube de adentro. Bueno, pero volvamos a los actores, y digo, los actores tienen una guerra muy importante con los psicólogos, ¿no? Actores y psicólogos tienen, no sé, el gremio de los actores y de las actrices está en contra de los psicólogos. Entonces yo tenía, por ejemplo, un grupo de amigos actores que se dedicaba a ir a los psicólogos y montarles una escena terrible de traumas familiares y de problemas personales, pero eran todos mentiras, eran todos actuados. Incluso en las escuelas de psicología se está pensando en, de alguna manera, practicar con actores. El psicólogo, antes de egresar de la carrera, tendría que enfrentarse a un paciente real, ¿no? Entonces, claro, como no hay pacientes reales, o por lo menos no pueden traer pacientes reales para que hablen con estudiantes, los estudiantes que están a punto ahí de graduarse terminan hablando con actores. Incluso yo tengo amigos que se dedicaban no a hablar con estudiantes que querían recibirse, sino ya ir a hablar con psicólogos reales, solamente para molestarlos. Era su diversión, ¿no? Era un grupo que se habían inventado, reitero, un montón de traumas familiares, iban a los psicólogos, golpeaban la puerta. Sí, ¿qué tal? ¿Aquí es lo del psicólogo? Sí. Sí, quería pedir un turno porque estoy realmente devastado, el árbol de mi casa se está por caer, un viento se lo ha llevado y realmente yo lo voy a extrañar mucho. Y claro, el psicólogo decía, pase, pase. El psicólogo, ávido de dinero, dijo, bueno, este es un loco importante que no tiene idea de nada, va a extrañar el árbol que va a tirar el que tiró el viento. Pero por favor, esto es dinero fácil, decía el psicólogo, ¿no? Y en realidad, bueno, es el karma, que a donde el psicólogo vio dinero fácil, en realidad no era dinero fácil, sino que era un actor que tenía ganas de molestarlo, ¿no? Había un clan de actores molestadores de psicólogos, que incluso los psicólogos durante mucho tiempo estuvieron persiguiéndolos, ¿no? Estuvieron intentando detectarlos, qué sé yo, hay inconvenientes entre los taxistas y los Uber, por ejemplo. Bueno, de la misma forma había inconvenientes entre los psicólogos y los actores. Los psicólogos no podían terminar de dilucidar cuáles eran los pacientes reales y cuáles eran los actores. Los actores estaban casi volviendo locos a los psicólogos, ¿no? Qué paradoja que un psicólogo se vuelva loco, pero bueno, puede pasar, y los actores, con sus ganas de molestar nada más, estaban volviendo locos a los psicólogos. Los psicólogos estaban intentando darse cuenta de cuáles eran pacientes reales y cuáles eran pacientes actores. Incluso después, tanto se contagió la idea de este grupo de amigos míos que eran actores, de ir a molestar a los psicólogos, que incluso se hizo más grande el grupo, incluso se sumó gentes que no eran actores, gentes, o sea, personas comunes y corrientes que no eran ni actrices ni actores, y se sumaron a la causa. Me ve que hay gente que tenía algún tipo de problema con los psicólogos, ¿no? Entonces se sumaron a la causa y empezaron a molestar a los psicólogos. No era gente que se juntaban en un bar y decían, bueno, a ver, ¿a qué psicólogos vamos a atacar hoy? ¿No? Se juntaban ahí en un bar, hacían tipo una estrategia, desplegaban un mapa y empezaban a decidir a ver a qué psicólogo iban a atacar. No, era una movida que había comenzado por internet y que cualquiera se podía sumar. No había un grupo específico. Bueno, en principio sí, eran este grupo de actores amigos míos que empezaron con esta movida de ir a molestar a los psicólogos.
Pero después resulta que se enteraron de un caso en España, que había actores que le tocaban la puerta a los psicólogos y se hacían pasar por pacientes, simulando toda su historia. Les llegó otro caso en Australia, algunos casos en Sudamérica también, en Colombia, en Chile, y de esa forma se dieron cuenta que ellos lo que estaban haciendo era copiar de alguna manera su proceder. Estas personas que estaban en otros países estaban haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo aquí. Y de hecho se convirtió en un fenómeno mundial. Mucha gente empezó a hacer lo mismo, incluso luego comenzaron personas que no eran actores, que no eran actrices, personas comunes y corrientes, a simular traumas, a simular historias, a inventar historias de vida solamente con ganas de molestar a los psicólogos. Obviamente los psicólogos para ese momento ya estaban bastante hartos, ¿no? Los psicólogos no querían, ya algunos psicólogos incluso dejaron la profesión. Algunos psicólogos no querían ni siquiera atender pacientes por miedo a que fueran actores, por miedo a que fueran personas que fueran a mentirles directamente, porque claro, al psicólogo no le importa mucho que, que si vos lo que le estás diciendo es verdad o es mentira. El psicólogo cobra y le importa poco lo que te pase realmente, ¿no? El psicólogo lo único que le importa es cobrar la consulta. Y vos después le empezás a contar de tu mamá, de tu perro que se te murió cuando eras niño y demás. Y al psicólogo mucho no le importa. Hace que te escucha, pero en realidad está pensando en la señorita con la que se va a encontrar a la noche. Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de venganza de mis amigos actores en contra de los psicólogos que a uno no le prestan atención, se materializó allí, ¿no? Empezaron como a ir a molestar a los psicólogos, inventarles historias y demás, y mucha gente se sumó. Reitero, muchos psicólogos dejaron la profesión, muchos psicólogos ante el impedimento, o sea, cuando no tenían posibilidad de decidir no, de discernir cuáles eran los actores y cuáles eran las personas reales, cuáles eran las personas que traían conflictos que realmente hubieran ocurrido en la realidad, y cuáles eran las personas que traían conflictos inventados. Muchos psicólogos decidieron dejar la profesión. Como no podían darse cuenta quién era quién, como no podían darse cuenta quiénes venían a molestarlos y quiénes venían realmente a atenderse, dejaron la profesión. Otros se volvieron locos en el proceso, otros psicólogos estaban todo el tiempo intentando darse cuenta si el paciente era un actor o no era un actor, si lo estaba engañando o no. Incluso se sabe de algunos psicólogos en Estados Unidos que terminaron volviéndose locos y terminaron un poco más atacando a sus pacientes al grito de salí de acá, vos sos un actor y solamente venís a molestarme, déjame trabajar tranquilo y demás, ¿no? Psicólogos que se han puesto violentos y que han echado a patadas a sus pacientes pensando que eran actores. Tal era la paranoia de los psicólogos que en un momento hasta se pensó en revivir a Freud y a Lacan como para que le dijeran qué hacer, ¿no? Porque estaba temblando la continuidad de la profesión. La continuidad de la profesión pendía de un hilo. Claro, imagínate, si todos en el mundo se complotaban para ir a molestar a los psicólogos y todos terminaban yendo a las sesiones de psicología inventando historias, ya la psicología no iba a tener razón de ser. Era como que la profesión iba a estar totalmente desvirtuada e iba a ser un lugar como para que la gente fuera a divertirse, nada más, fuera a contar historias mentirosas, fuera a molestar a los psicólogos, fuera a inventar traumas que quién sabe si eran reales o no, incluso traumas bastante inverosímiles, nada más para
ver cuál era la reacción del psicólogo y cuál era el diagnóstico. Era una cuestión de, ya los habían tomado para la joda. Básicamente a todos los psicólogos los habían tomado para la joda. Y como estamos en una época de internet, una época de globalización, esto se extendió alrededor del mundo y los psicólogos eran atacados en distintas partes del mundo, ¿sí? Incluso en Estados Unidos, como te decía recién, donde se encontraron casos de psicólogos que terminaron ellos volviéndose locos, atacando incluso a los pacientes, pensando que los pacientes eran actores, cuando los pacientes eran reales. O por lo menos eso es lo que nosotros pensamos, porque también los pacientes bien podrían haber sido actores, que incluso la siguieran careteando por fuera, ¿no? Qué sé yo, en este caso de un psicólogo que terminó casi poniéndose violento con sus pacientes, echándolos del consultorio, se acercaron los medios y estuvieron allí con estos pacientes haciéndoles una entrevista y los pacientes, bueno, declararon que ellos no conocían este nuevo movimiento de actores molestadores, que ellos estaban queriendo una sesión porque realmente necesitaban superar un episodio, que habían elegido a ese psicólogo porque era un psicólogo con muy buenas recomendaciones, uno de los psicólogos más importantes de Oklahoma, y bueno, y que el psicólogo se había vuelto loco, que la paranoia estaba reinando en todo el ambiente de la psicología, que no conseguían psicólogo en Oklahoma, no había psicólogos disponibles, porque la mayoría o se había tomado vacaciones o la mayoría tenía un cartel de cerrado por tiempo indefinido. Por lo tanto, bueno, nadie sabe si realmente estas personas que declararon ante los medios ser atacadas por un psicólogo y ellos ser personas comunes y corrientes y desconocer el ambiente de los actores molestadores, quién sabe si realmente ellos también no eran actores y continuaron actuando hasta cuando hablaban con los medios. O sea, sostuvieron su personaje hasta afuera para seguir molestando a todo el mundo. De hecho, los actores, si quisieran, podrían molestar a todo el mundo. Los actores, si se nuclearan, podrían incluso hacer estallar el planeta, terminar con la vida sobre la Tierra, hacer que todo el mundo se vuelva loco. Los actores, si se complotasen, podrían inventar vidas, podrían inventar historias de las que se hicieran eco los medios de comunicación, por ejemplo. Historias de vida, historias de superación, historias de pobreza, historias policiales, historias que fueran dignas de ser contadas, historias que a la gente le interesara escuchar. Ocurre que en ese momento no sabríamos qué es verdad y qué es mentira. Cuando los actores se den cuenta del poder que tienen y empiecen a dar notas en televisión contando historias de pobreza, por ejemplo, no, mi madre era muy pobre y no tiene para darme de comer y qué sé yo, y que todo el mundo haga una colecta para llevarle, no sé, dinero, comida y ropa, y resulta que era toda una mentira. Otra persona puede salir en otro lado diciendo, no, yo vengo del futuro. Bueno, este está loco, Ganancia. Bueno, pero el tipo la puede actuar muy bien y puede generar un revuelo, por lo menos a nivel comunicacional, y que todo el mundo empiece a debatir a ver si realmente el tipo este vino del futuro o no vino. Los actores realmente yo creo que tienen el mundo en sus manos, ¿no? Pueden crear una realidad paralela, incluso podríamos nosotros estar viviendo, cual Truman Show, en una realidad paralela inventada por actores.
¿no? Que yo vaya ahora mismo a la panadería de la esquina y me atiende un actor. Me atiende un actor simulando que es el panadero y lo estén haciendo solamente para burlarse de mí. Así como en su momento lo hicieron con los psicólogos. ¿Quién sabe? Si no lo están haciendo ahora, quizás lo estén planeando o quizás no se hayan dado cuenta todavía. Por las dudas, no voy a seguir hablando del tema, a ver si se dan cuenta por lo que yo les estoy diciendo. Y quizás sea yo el que los esté avivando. Por las dudas no voy a hablar más del tema. A ver si se dan cuenta todavía y el mundo estalla. Y quizás en un futuro, cuando las nuevas civilizaciones encuentren algún vestigio de lo que fue nuestra civilización, digan, mira, todo el problema empezó por un estúpido que le dio una idea a los actores en un podcast. No quiero ser ese estúpido y es por ello que no voy a hablar más. No sea cosa que los actores se den cuenta a causa de lo que yo estoy diciendo. Dulces sueños.